Bienvenidos a los casetes de AMPM, un podcast de Magazine AMPM sobre música. En este episodio vamos a estar hablando sobre el impacto de la migración en la música y en la escena musical cubana y en esas otras escenas en las cuales los músicos cubanos se han insertado. Voy a estar hablando muy poco porque tengo muchísima alergia y voy a hacer una molestia en el proceso. Estoy súper contento porque para este episodio nos acompaña Joaquín Bojestriana, crítico, investigador, una autoridad en este tema que nos ocupa para este capítulo. También nos acompaña Rafa Valdivia, que es miembro de nuestro consejo editorial. Esto básicamente es una reunión de nuestro consejo con Joaquín de invitado, que es miembro honorario de nuestra revista. También está Daniel Rosete, Danco Rosete, y finalmente está también Anabel Skyler, nuestra directora editorial. Vamos a estar hablando sobre qué cambios ha sufrido la escena musical cubana en los últimos años, sobre todo a raíz de la pandemia y de las superpuestas crisis, y cómo eso ha ido impactando en la vida de los artistas y en las creaciones y bueno, en las personas que consumimos su trabajo. También vamos a contar a lo largo del episodio con algunos testimonios de artistas, de productores, contándonos un poco de su experiencia respecto a estas transformaciones. Entre las personas que accedieron a responder nuestro cuestionario se encuentran Amalia Rojas, manager y productora de eventos; Joey Lagarza, pianista y productor musical; Samuel Delgado, cantante y compositor; Meili Telles, guitarrista; Gabriela Rojas, manager de la orquesta del Liceo Mozartiano de La Habana; y Gizzy García, baterista y compositora. No voy a hablar mucho más, voy a hacerles el micrófono a Anabel, a Danco, a Rafa y a Joaquín, y los dejo con nuestros invitados. Uno tiene que ver esto como parte de eso que Leo Brauer decía, la espiral eterna. O sea, como una cuestión cíclica. Lo que se está viviendo a partir de la pandemia, el fenómeno migratorio vinculado al mundo de los artistas, de la cultura, de la música en específico, se ha dado ya repetidamente en la historia de este país. En otros momentos uno podría pensar en el fenómeno de Camarioca, en los llamados vuelos de la libertad, o Varadero, en el fenómeno del Mariel, donde tanta gente se fue, o en la crisis de los 90. Este mismo fenómeno, dada la crisis, la falta de espacios y los problemas para sobrevivir, la gente busca dónde encontrar otros horizontes. O sea, no es algo nuevo. Lo que hoy tiene las características específicas de este momento, y sobre todo yo creo que lo que marca una diferencia con épocas anteriores es la diversidad de destinos. Antes, básicamente, en un periodo se concentraba todo el mundo para Estados Unidos. En los 90 eso ya se diversificó un poco. Hubo una movida fuerte para España, y hoy la movida es para muy diversos puntos, porque incluso hay músicos afincados hasta en países tan extraños desde el punto de vista migratorio para los cubanos como era Guatemala. Me agrada mucho que introduzcas la perspectiva histórica desde un inicio, ¿no? Y me pusiste a pensar, o sea, es cierto que esto no ha sucedido incluso antes de la revolución también, no es un problema que se pueda solamente circunscribir a lo que sucedió en el 59 y después. Muchísimos músicos emigraron a Estados Unidos desde antes, ¿no? Cuando trabajamos con una agrupación con un formato tan grande como la Orquesta Sinfónica, es natural que tengas una especie de relevo constante de músicos. Con la Orquesta del Liceo de La Habana llevo trabajando algo más de 5 años, y desde los primeros momentos siempre tienes músicos que afortunadamente se van a estudiar a otros lugares, reciben becas, y aunque es un proceso difícil y de reajuste, es hasta cierto punto natural. Y yo lo viví en un lapso de tiempo menor,
pero José Antonio Méndez, Pepe, director de la orquesta, los músicos que estaban al inicio, muchos de los que eran los líderes dentro de la orquesta, dejando de estar en un momento determinado. Lo que ocurría normalmente es que aunque tengas pérdidas sensibles que te afectan tanto desde el punto de vista musical y de desempeño de la orquesta, como también humano, porque esas personas están compartiendo contigo día a día. Más allá de eso, lo que pasaba era que aunque eso te afectaba, siempre había un tiempo suficiente como para que otros músicos que se habían empezado a formar en la orquesta asumieron los roles dejados por los otros. Y además eso era hasta cierto punto lindo de ver, porque compartías un poco la nostalgia de haber perdido a alguien con ver a otras personas superarse y ver el crecimiento que habían tenido en ese tiempo. Pero después del 2020 para acá, lo que ocurre es que ha sido constante, masivo, y que no te da tiempo. No da tiempo a que ese proceso orgánico ocurra, porque pierdes a todos tus líderes, pierdes a todos los relevos, a todas las personas que se formaron dentro de la orquesta y que pudieran justo servir de referentes para los que vienen. Creo que lo único que te motiva en momentos de crisis así tan severa es tener algo que te ilusione, un proyecto donde se trabaje con respeto al músico, con ganas de hacer música, de llenar un espacio donde durante 1 hora, 1 hora y media, tanto los músicos que están tocando como el público que va se sientan bien y disfruten, y son como pequeños oasis o paréntesis luminosos dentro de la cotidianidad. En sentido general, yo soy de los que cree que en Cuba hay una superpoblación artística en comparación para la realidad de este país y la cantidad de artistas que hay. Entonces, fíjate, no solo en música, estoy pensando en las artes visuales, en las artes escénicas. Es como una sobrepoblación para la dimensión exacta de este país y para las posibilidades reales económicas. Entonces, de algún modo, ese fenómeno de que por motivos de la actual crisis emigren permite un poco funcionar como una suerte de manera de válvula para equilibrar, sobre todo a los más nuevos que vienen llegando y que de repente ahora tienen que esforzarse. Por eso que hablaba de los jóvenes. Es el único sentido que uno le ve positivo a eso. Porque cuando tú pierdes un primer violín de una sinfónica, eso lleva tiempo para formarlo. Y en todas las manifestaciones pasa, Rafa, en todas las manifestaciones. El problema viene cuando se te fue ese, pero el otro también se te va a ir pronto, entonces te quedas sin opciones. Pero yo creo que la gravedad del asunto está en que, bueno, es un fenómeno general que no implica solo la música, pero bueno, estamos viéndolo desde ese enfoque y que está afectando a todos los géneros y a todas las generaciones. Porque se van muchos músicos jóvenes, pero también se están yendo artistas consagrados y artistas que uno nunca pensó que se fueran a ir. Nada, yo ya cumplía 33 años, creo que era una edad suficiente para darme cuenta, y creo que me cogió una generación y un cambio de ritmo donde yo me siento que estoy en otra generación, pero vivo otros tiempos, no sé si me entiendes. Y nada, quería dar un paso a arriesgarme, ¿sabes? Buscar otros mundos. Siempre es bueno sentir que hay mucha gente igual o mejor que tú para tú darte cuenta realmente de qué estás hecho. Y me hacía falta también un vínculo familiar, como siempre. Mi madre ya estaba aquí hace 7 años y después de la pandemia la distancia se hizo súper difícil y también quería estar al lado de ella. Hacía muchos años, 7 años que no estaba junto a mi madre, y eso es una mezcla, como se dice, casi perfecta para dar el paso, pero con tremendo swing. Hace aproximadamente 3 años y unos meses que estoy viviendo aquí en la ciudad de Miami. Realmente, antes de la pandemia, yo nunca había pensado en emigrar, nunca había pensado en quedarme a vivir fuera de Cuba. Todos mis amigos me decían, ¿por qué no te acabas de quedar en Estados Unidos o no te quedas en Canadá?
Yo en ese momento no sentía esa necesidad de quedarme porque me pasaba todo el tiempo girando. No sentía todos los problemas que había en Cuba porque como nunca estaba ahí, era como iba de Cuba de visita, pero viviendo. Una cosa súper loca. Y mi carrera con la banda iba súper bien, tenía reconocimiento en Cuba. En fin, no había pensado en emigrar. Pero bueno, después de la pandemia mi vida cambió completamente, tanto en lo profesional como en lo personal. Y me vi encerrada ahí y viendo cómo todo iba para atrás y cada vez iba más para atrás y para atrás y para atrás. Yo realmente me fundí. Hubo unos meses en Cuba que yo la pasé súper mal y ahí fue que dije, bueno, ya, voy a probar suerte en Miami. Y bueno, fue que decidí irme de Cuba porque llegó un momento que me vi sin futuro, me vi sin ningún camino interesante, entonces, pues nada. Me fui por una cuestión económica, una cuestión de no aguantar, ¿sabes? No resistir, ¿sabes? En plan de no estaba resistiendo absolutamente nada, no podía. Ya era una talla que llegué a un límite en el que o me ponía a intentar hacer dinero de alguna forma o no sé, ¿sabes? Me tenía que dedicar a otra cosa porque de lo que yo estaba haciendo como artista no podía vivir, ¿sabes? Era una cuestión de no puedes vivir de eso. Necesitas buscar otra alternativa porque había necesidades que cubrir, ¿sabes? Que no era posible hacerlo de esa forma, ¿sabes? Dedicándome a cantar, que es lo que siempre me ha gustado hacer a mí. Bueno, creo que a los músicos en general, en el proceso de migración, o sea, cuando salen de Cuba, les pasa un poco como el resto de las profesiones, ¿no? O como el resto de las personas que migran. Al inicio quieren intentar mantener su profesión. Y la verdad creo que lo pueden lograr dependiendo de muchísimas condiciones. Tiene mucho que ver con la comunidad. Creo que si se estudia cómo les ha ido a los músicos cubanos fuera de Cuba, en los lugares donde quizás haya más comunidad nacional, quizás les haya ido un poquito mejor. O en donde quizás la música cubana tiene un grado de valorización mayor o un nivel de popularidad mayor, ¿no? Estoy pensando quizás, y me lanzo a poner ejemplos, en los países árabes donde hay un movimiento de músicos cubanos importantes, o quizás en Perú donde la salsa y la música popular bailable cubana es muy popular. Quizás hay una capacidad o unos escenarios laborales para los músicos cubanos muchísimo más favorables. En ese sentido o en esa medida sí se mantienen tocando, componiendo, sí se mantienen con otros músicos, se mantienen reunidos y en contacto con otros músicos en el espacio físico en función de la comunidad y bueno, en el espacio cibernético ya sí en este caso tendrá mucho que ver con la disposición de cada músico, ¿no? Y la dinámica entonces funciona de esa manera, no sé, yo puedo hablar del ejemplo de México y el ejemplo de Madrid y el ejemplo de Miami, digamos que son los tres ejemplos que más conozco. Y ciertamente en Madrid y en Miami, donde ahora mismo la comunidad cubana en general está siendo importante, pues asimismo funcionan los enlaces entre los músicos. En México, por ejemplo, que tengo una experiencia incluso de mayor tiempo de residencia, la comunidad de músicos cubanos y de artistas cubanos en general es más reducida porque sencillamente es más reducida, digamos, la comunidad cubana, digamos, en general en el país. Ya yo sabía lo que me podían contar fuera cuando saliera de Cuba definitivamente. Tengo un amigo músico que vive en los Estados Unidos y me decía cuando yo estaba en Cuba, tienes que acabar de salir porque Cuba es una caja con un huequito que es como un solo huequito donde tú puedes respirar y donde puedes mirar el mundo entero. Desde ese hueco puedes visibilizar todo lo que hay fuera, pero no lo puedes tocar, no lo puedes vivir. Eso ha pasado siempre ha ocurrido. Lo interesante para mí es lo que esa migración musical está aportando. Mira, por ponerte un ejemplo, cuando se dio el fenómeno de los 90 hacia España, yo cuando comencé a ir a Madrid y a Barcelona, todo el mundo me hablaba de que Madrid, los clubes, sobre todo el mundo de la nocturnidad, del jazz, en Madrid cambiaron con la presencia esa de los músicos cubanos.
Y, por ejemplo, hay un fenómeno que se ha dado interesantísimo gracias a esos procesos de hibridación que se dan entre los músicos cubanos y por ejemplo, los tipos del flamenco. Hay una mezcla que se ha ido dando en España entre el son y el flamenco, que yo creo que eso es interesantísimo para estudiar. Que, por cierto, nadie lo está estudiando. Todo eso, en ese tipo de escena en la que se movió Alain Pérez, José Ramón Mestre, Fabián Suárez, Jessy Heredia, mezclando lo cubano con ese mundo eso es interesantísimo. Y algo pasará igual con toda esta nueva generación que ha ido para allá, tipo Adrián, el pianista, con Robertico. Hay algo interesante va a ocurrir. O lo mismo que ha pasado en Canadá, que se ha diversificado la escena de la música latina y los cubanos han tenido una cantidad de premios notables. Si me preguntaran, en términos de música, para la música de nuestro país es bueno, porque la gente enriquece su perspectiva y se apropia de otras cosas que no tenía, que no conocía, como por ejemplo los elementos de world music que tú oyes en mucha gente de las que anda por ahí, que no lo tenía antes de salir de Cuba. O sea, que eso al final, como todas las cosas en la vida, tiene su parte positiva y su parte negativa. Voy a meter un momentico la cuchareta. Esto último que mencionabas, porque era algo que quería que comentaran, y bueno, y tú en particular, Juaco. Estaba pensando en procesos como los que vivió Germán Powell, La Habana Abierta, Oricha, o sea, estas hibridaciones que se dieron potenciadas en buena medida por la migración. Y me pregunto, ¿no?, de que si no estará el caldo de cultivo para que experiencias similares se gesten en los próximos años, a saber con qué formas, ¿no? Porque estoy seguro que, o sea, esperar un próximo Habana Abierta o un próximo Oricha no tendría mucho sentido. Lo que me da curiosidad es ver qué cosa será, sobre todo porque una de las características notables que tuvo eso fue que fueron cosas nuevas. O sea, por tanto, es difícil, ¿no?, prever qué rumbo o qué sonido podrá tener eso. Eso que tú estás diciendo es muy interesante. Y fíjate, si esas nuevas realidades te van marcando, cuando la música de Germán Powell, y Powell como compositor, se permeó de otros recursos que no los tenía cuando sale de Cuba. La influencia de lo que pasaba con los músicos brasileños que estaban en Madrid, con toda la música africana que él escuchaba. Y eso va a pasar igual, yo estoy seguro. Y fíjate, ya la gente empieza a cambiar. La Daimler Rosena de ahora no es lo que estaba haciendo antes de salir. Ahí ya hay un cambio en su propuesta. Porque además, ahí el mercado también te establece. Para los músicos hay una realidad que como aquí no existe industria de la música, ni industria de nada existe en Cuba. No hay exigencias. Cuando tú estás afuera, si te quieres insertar, tienes que cumplir también con determinadas normas que la propia industria te pone. Porque la industria te pide determinadas cosas y tú tienes que hacerlo en función de eso si quieres tratar de insertarte. Vamos a ver qué va a pasar. Veremos por qué camino, por ejemplo, una propuesta como la de Cimafún, qué caminos va a ir tomando, hacia dónde se va a ir moviendo cuando vuelva a entregar un material. Pero eso es lógico, porque la gente tiene que hacerse más universal. Y ahí es donde hay un proceso de enriquecimiento que, sin tú perder tus raíces, devuelvas una cosa más en códigos más globales. Y yo creo que eso al final es muy bueno, porque también a veces nosotros hemos sido demasiado localistas en las formas de proyectarnos culturalmente. Hay una efervescencia de músicos cubanos aquí en España, sobre todo jóvenes, que me enorgullece muchísimo que estén trabajando en lo que siempre han querido trabajar, que estén viviendo a base de eso, que estén produciendo música, que estén lanzando música y que estén encontrando un éxito en la industria musical y poco a poco creciendo. Y bueno, me he dado cuenta que
gracias a generaciones más viejas que vivían ya aquí de músicos cubanos, ellos también como que han florecido y han encontrado como que ese camino. Sí me reúno con muchos músicos cubanos, aunque hace un poquito estoy así como más metidita en el circuito, como decimos por aquí, gringo. Pero sí, sigo tocando con músicos cubanos, me sigo reuniendo. Yo aquí en Miami, hace como un año y pico, comencé a hacer unas jam, que de hecho al principio cuando hice la propuesta de hacer la jam, todo el mundo me decía, no, eso aquí en Miami no va a funcionar, porque aquí los músicos no se reúnen, aquí todo el mundo es como la tiradera para lo suyo, pero nada, si no es por dinero, nadie va a ir a tocar gratis, no sé qué. Y bueno, yo dije, bueno, voy a intentarlo 2 semanas. Si en las 2 semanas veo que no se logra, que exactamente no vienen músicos a compartir, yo sé que hay que trabajar mucho. Nosotros los músicos que vivimos de la música tenemos que trabajar mucho para pagar todos los gastos del mes. Pero creo que también es importante, ¿sabes?, relacionarse con otros músicos, con músicos jóvenes, tocar juntos, nutrirse. Y bueno, empecé la jam y desde el primer jueves que hice esa jam fue algo mágico. Porque vaya, da la casualidad que también en ese momento llegaron muchos amigos. Fue una noche mágica, increíble lo que pasó. Y así fue, todos los jueves eran mágicos. A la jam llegó ahí, bueno, Chucho Valdés, Willy Chirino, Alain Pérez, todos los músicos que pasaban por aquí por Miami iban para esa jam. Bueno, después de eso ya existen otras jam. Yo creo que hay jam los martes, hay jam los miércoles, los jueves, y es una bendición en esta ciudad tener ese momento para compartir entre amigos, entre músicos de diferentes estados, de diferentes países que llegan aquí. Ese es el lugar donde nos reunimos todos y donde compartimos música. Con respecto a si he seguido haciendo música, la respuesta es no, porque toma tiempo, sobre todo como que volver a poner la vida en un inicio, ¿sabes? Como que volver a empezar toma tiempo porque arrastras muchas cosas desde que sales, ¿sabes? Arrastras deudas, arrastras un vacío súper grande creativo. No sé, yo que estuve tanto tiempo en México esperando, como que me desconecté espiritualmente de cualquier proceso creativo. Y entonces volver a tener florecitas adentro con ganas de crear, creo que cuesta un poquito. Ya me estoy sintiendo con más ganas, pero aún todavía no he dado ese paso de, ok, quiero ponerme a hacer música. Ha sido fuerte, ¿sabes? El hecho de no sentir por dentro eso, que tienes ganas de hacer música. Eso, por lo menos a mí, me ha dolido cantidad. Pero bueno, son consecuencias a pagar por haber nacido en el lugar que nací, supongo. Vaya, no es que esté haciendo música, es que ese es mi aire, ¿sabes? La música la voy a hacer siempre, donde quiera, como sea, donde sea, por favor. A eso vine, ¿sabes? A llevar mi música a otro nivel, mi arte, a otro espacio. Y sí, por supuesto, aquí estoy, gracias a Dios, bastante activo como siempre. Conociendo nuevos músicos cubanos que están aquí hace ya tiempo, o sea, cubanos de otra generación, en el cual yo oí hablar de ellos, pero ahora los conozco y toco con ellos. También una experiencia súper buena conocer a músicos españoles, que también conocía y admiraba. Y ahora también toco con ellos, y de todos los géneros, como siempre, que tú sabes que me gusta moverme por todas las aguas. Y realmente ha sido una experiencia súper buena para mí, ¿sabes? Me hacía falta esto, me hacía falta tener otros géneros, tener otros contactos con otros músicos, otras sensaciones. Y también vine aquí a la parte esta de la producción, que es lo que me tiene súper enamorado. Estoy metido de lleno en eso, trabajando con otros artistas, otros géneros, conociendo nuevos artistas que no son cubanos. Y es súper bonita la experiencia. Y por supuesto que siempre me reúno con los cubanos, tú sabes que siempre se hace gremio. Y lo mejor es eso, que se unen cubanos de todas las generaciones y también cubanos, por ejemplo, tengo aquí amistad con cubanos que en Cuba los veía y no hablaba tanto con ellos, y aquí ahora mismo son parte del día a día, ¿sabes? Es bonito como unen otras cosas. Y también otros amigos míos que han venido y siempre tenemos la familia aquí de todos los géneros, artistas plásticos, diseñadores, bailarines, tú sabes.
bien cultural y joven la parte que está llegando aquí. Y sí, realmente es especial tener siempre el pedacito de uno aquí. La migración siempre ha tenido aquí una connotación fuerte, tanto desde una perspectiva negativa como una perspectiva ingenua de que mucha gente aquí piensa que te vas del país y ya, o sea, resolviste todos tus problemas, la vida te cambió para bien, y no siempre es así. Eso nos ha pasado con los testimonios que logramos recoger. Por suerte han sido bastante diversos, hemos recogido bastantes experiencias diferentes y ahí se nota mucho todo eso. Muchos han tenido que o dejar a un lado su carrera o reinventarla, encontrar un nuevo público, encontrar un nuevo camino, porque creo que hay una diferencia bastante evidente entre los músicos instrumentistas solamente y los músicos que son ya más cantautores, porque ¿de qué hablar cuando te vas de Cuba si, por ejemplo, tu contexto, tu vertiente era hablar sobre lo que sucede en Cuba? Cambia por completo. Entonces, ahí creo que es más complicado todavía. Pero, en general, hay muchas experiencias positivas, Joaquín, por supuesto. Y también depende de lo que tú estás buscando. Yo creo que a los músicos les sucede como mismo les sucede a muchísimos otros profesionales aquí en Cuba. Ha habido mucho cliché con respecto a la migración en sentido general, no solo en la rama artística, que es irse por problemas económicos, irse porque a lo mejor se sienten hastiados, porque no hay trabajo, porque no ganan lo suficiente. Yo creo que hay mucha gente que, independientemente de que se va por esas razones, se va por falta de proyectos. Conozco muchísimas personas que tienen una alta calificación, no tienen, digamos, las necesidades primarias o las tienen cubiertas, quiero decir. Sin embargo, lo que las hastía, lo que acaba al final reventándolo es la falta de perspectiva. O sea, no estamos hablando solo de que no tengas trabajo. Sí, puede haber que haya un músico que tenga trabajo, que pueda trabajar a lo mejor toda la semana, pero no hay posibilidades para la creación, no hay posibilidades para socializar lo que está creando, no se siente con posibilidades y un contexto de crear algo nuevo, de inventar algo nuevo, de compartirlo, de recibir un feedback, ¿no? Yo creo que, como decía anteriormente, estas cosas son cíclicas y esto o sea, del músico que migra, que regresa, que tiene, digamos, para poder decir algo nuevo, tiene que universalizarse un poco más, tomando lo que es esencial, el lenguaje musical en códigos más cubanos. Yo creo que al final, viéndolo un poquito más a mediano plazo, quizás a largo plazo, la pelota está en el terreno nacional. ¿Por qué lo digo? Porque tú puedes emigrar, crear algo nuevo, pero visto como el país, como cultura, como nación, para que haya un lenguaje nuevo, para que haya creación nueva a largo plazo, para que la música cubana pudiera estar en un plano más o menos internacional y que tenga una visibilidad y que se invente cosas nuevas, tiene que haber un contexto y tiene que haber unas condiciones mínimas nacionales, que si no están, por mucho que los músicos emigren, ya en 2-3 generaciones se acabará esa posibilidad. O sea, siempre tuvimos la posibilidad de inventar algo nuevo, porque independientemente de la migración había condiciones aquí que permitían seguir creando nuevas cosas. Esto último que ha dicho Rafa es, yo creo, súper importante, porque la cuna y el bebé tienen que estar de aquí. Lo otro, tú puedes ir haciendo cualquier cantidad de cosas. La rumba en el Central Park era muy interesante en Nueva York, pero ahí se mezclaba con otros elementos, no solo de la rumba como se toca ahí, por ejemplo, en mi barrio, en San Leopoldo o en Cayo Hueso. Y algo que yo creo que hay que pensar y que también me gustaría ver es en esos músicos que están emigrando ahora, ¿cuáles son los públicos que consumen esa música? Porque ese es un tema también súper interesante. A mí yo viví la experiencia, por ejemplo, estando en España, de que, no voy a decir los nombres, pero yendo a determinados lugares de presentación, el público que estaba ahí era básicamente
el de los cubanos. Y en un momento determinado era como decir, era la casa del joven creador, la que estaba en la avenida del Puerto, trasladada hacia Madrid. Y había casi ningún español. Esto tiene muy diversas razones. Cuando Fran Delgado, girando por España, cuando tú veías los conciertos, ¿qué público era el que estaba ahí? Todos eran cubanos en los lugares. Hay que ver, porque también a veces la gente, los artistas cubanos, se quejan de que los compatriotas no van a sus funciones lo suficiente como iban aquí, porque las necesidades son otras. Y tiene que ver con los géneros. Los jazzistas, yo creo que son a los que mejor les ha ido, porque se han podido integrar más y han diversificado más su escena y trabajan pero a un cantautor le da mucho más trabajo. El músico de atril funciona de otro modo, el de las grandes orquestas sinfónicas, tiene otro tipo de características. O sea, cada género tiene diferentes condicionantes y campos a la hora de interactuar en esas nuevas realidades en que los músicos están viviendo. Lo más significativo es la diversidad de escenarios, de lugares donde están afincándose músicos cubanos de una manera impresionante. A veces hacer mucha sopa también, yo no tengo nada en contra de la sopa. Cuando la sopa está bien hecha, también tiene buen picadillo y eso es buena. Pero a veces hay músicos que son extraordinarios y han estado haciendo sopita en esos países árabes. Y eso sí es un desperdicio. Ahora que te hablo de la sopa, una viñeta. Los otros días fui por La Habana Vieja y me encontré un cuarteto de jazz. Que no parara ahí a oír lo que estaba sucediendo. Y eso es, digamos, una de las pocas cosas buenas que puede tener el contexto, que a veces obliga a los músicos a hacer cosas que antes a lo mejor no se daban a hacer. Y no es la primera vez. La Habana Vieja, que es el lugar icónico de la sopa, posiblemente ha tenido sus ganancias que a nosotros que rechazamos eso de sentarnos allí a escuchar la misma música de siempre, te puede sorprender y puedes oír algo que sea a otro nivel. No, precisamente de eso se trata, no solo de ir a hacer música, sino hacer la música que te gusta hacer y a la que estás acostumbrado. Por eso nosotros, entre las cosas que pedíamos que nos comentaran a los colaboradores, era si se mantenían componiendo o se mantenían presentándose dentro de su rango de creación y los cambios que ellos habían notado. Que por supuesto que todo cambia, pero en ese sentido, ¿no? En el sentido de que se han podido mantener o han tenido que cambiar por completo su rama. Y también el público, por supuesto que cambia. Porque un público que aquí podía ser asiduo a los espacios de conciertos, de pronto cuando se encuentran fuera, no solo por cuestiones económicas o de complicación de tiempo, sino porque el contexto cambió y tú cambias, ¿sabes? Como persona, y eso condiciona todo. Yo creo que también la perspectiva de ir a un concierto de un artista cubano en La Habana, ni te lo piensas si es cubano o no, pero si vives afuera tú dices, a lo mejor no va nadie, voy a estar yo solo, ¿para qué voy a ir? Y al final a lo mejor va ahí, sí hay varios cubanos que les interesará. En primera instancia está el proceso migratorio de las personas, que es difícil, que implica cambios en todos los sentidos. O sea, en ese caso, digamos, puede ser un cambio negativo y puede ser también un cambio positivo, porque yo creo que a nivel creación quizás les da unas fuerzas o unas inspiraciones que también son importantes, ¿no?, para la creación en general. También tienen que lidiar con el hecho de que ciertamente cuando se sale de Cuba, que no tienes quizás una seguridad como la que tenías antes, que no tienes
un espacio familiar, que no tienes un hogar, ¿no? Para hablar en términos generales, el músico, como cualquier ser humano, tiene que lidiar con esos problemas y eso hace que quizás insertarse en el mercado musical de cero le cueste más trabajo porque tienes que pagar la renta, tienes que pagar la comida, tienes que pagar los gastos en general, ¿no? Pero en el saldo positivo, yo creo que han sido significativas las comuniones y los reencuentros entre músicos cuando llegan nuevos, cuando empieza a crecer la comunidad, cuando empiezan a compartir experiencias locales, cuando empiezan a intercambiar con músicos del espacio al cual han emigrado, y eso valoriza la creación en todos los sentidos. En mi carrera profesional, desde que llegué, todos han sido cambios negativos y positivos. Negativos, recuerdo cuando llegué aquí, hice muchos trabajos que no me gustaban nada. Yo creo que es importante que eso pase en la vida de uno, como una prueba de fuego, y uno decide si quiere seguir apostando por eso o si se quiere rendir. Yo realmente estuve varias veces a punto de rendirme, pero bueno, todavía no lo he hecho. Sigo aquí en la batalla. Pero bueno, también estando aquí se me han abierto muchas puertas. He tenido la posibilidad de tocar con artistas y grabar videos con artistas que a lo mejor estando en otro país o estando en Cuba no lo hubiese logrado. Por ejemplo, Nicky Nicole, en el programa de Jimmy Fallon, un videoclip con Juanes. En la actualidad toco con Alison Russell y en fin, han sido cosas que me han llegado porque he estado viviendo aquí, que me han dicho, ¿en dónde vives? En Miami. Es fácil moverte, es fácil coordinar ensayos y bueno, también tener una residencia americana es fácil para moverme. Es como me llaman para festivales en Canadá y me dicen, oye, ¿tú puedes venir a Canadá? Sí, tengo residencia americana. Boom, ya, trabajar con artistas desde Cuba es bien difícil, pues todo eso de proceso de visa y no sé qué, en fin. Estar aquí, claro, me ha abierto muchas puertas profesionalmente y todavía sigo batallando para no rendirme. Realmente los cambios positivos siempre, todos. Cuando tú tienes una decisión tomada, todos son positivos. Positivo en estudiar más, darte cuenta que el mundo es bien grande, hay mucha gente talentosa, hay mucha gente haciendo cosas muy buenas y que la industria cada día está más loca, y la industria cada día es más visual y hay que navegar todas las aguas y por supuesto para mí cambio positivo total, conocer nueva gente, trabajar con nuevas personas, hacer nuevos escenarios, reunirme con otras bandas, hacer la sensación esta de hacer una banda con otras personas que tú conozcas por primera vez de todos los países. Aquí toco con cubanos, con ecuatorianos, con españoles, con ingleses, con todo el mundo, ¿sabes? Es una experiencia súper buena y toda esta parte también de encontrarme con el flamenco ha sido para mí una experiencia única. Una de las experiencias más lindas es cuando tenemos giras o conciertos en los que se puedan reunir esos músicos que siguen siendo músicos del Liceo, pero que ya no están viviendo en Cuba, con los que estamos del lado de acá. Y entonces es siempre se crea como un ambiente cubano que es muy lindo. A veces te dicen, como extrañaba esto, y es porque las noches después de los ensayos nos sentamos, se pone música cubana, se juega dominó y nada, sientes que de alguna manera sigues formando parte de una familia musical y hay muchas cosas que te unen todavía. Ahorita, Joaquín, mencionabas una cosa que yo no lo había tenido tan presente, pero obviamente que la cantidad de cubanos al país al que vayan les da también, sobre todo a los cantautores, los más que tienen que ver con la letra y todo eso, como que tiene más sentido que elijan un país donde haya muchos cubanos que al final puedan la HS trasladada a la madriguera en Madrid. Eso también condiciona mucho también. Yo creo que algo que ha faltado también, que viene faltando, ¿no? Y que pudiera ser un paliativo a los efectos de la migración, es la falta de visión de muchas instituciones de identificar lugares, independientemente de que estén asociados a una migración cubana o no, que eso sería un estudio muy, muy interesante, pero identificar lugares donde determinados géneros de la música cubana tienen una efectividad grande y sin embargo no hay una política de hacer llegar la música
de llevar agrupaciones, hacer una curaduría, un estudio que no tiene que ser ni tan profundo ni tan riguroso porque se conocen muchos de esos lugares, ¿no? Y eso pudiera ser un paliativo para que migren menos músicos, porque pudieran llevarse mucho más grupos, mucho más artistas, mucho más músicos a ese tipo de ciudades, ¿no? En la música bailable, por ejemplo, funciona mucho en Lima y en Cali. Y la música más tradicional en cualquier ciudad colombiana. Sin embargo, no ha habido una visión al respecto. Yo pude contratarlo la ocasión que fui allí y me llama la atención que no haya proyecto, no haya visión, que eso le puede dar comida y le puede dar trabajo a decenas de músicos, por decir un número relativamente bajo, como otras tantas medidas que no se toman respecto a los sistemas de empresas de representación de la música, instituciones, con respecto a las peñas, todo este problema que tenemos de la parte burocrática. Por falta de visión, yo creo que se están dejando de hacer muchas cosas que pudieran atenuar ese efecto de la migración. Ahora, aquí hay muchas cosas que se podrían hacer para, en el campo de la música, propiciar que la gente tuviera más trabajo. Por poner solo un ejemplo, toda esa cantidad de hoteles que podrían ser sitios para el trabajo de los músicos. Incluso ya hoy existen en el mundo, tuve una experiencia así en Alemania, los llamados hoteles musicales, que es una experiencia interesantísima, hoteles concebidos para el hecho musical, para cursos, y que te dan y para tocar y para convivir el turista, el cliente que va con esos músicos durante una semana. Y eso es un fenómeno que aquí pudiera explotarse, pero por supuesto no le pasa por la cabeza a nadie. Me dicen por producción que ya deberíamos ir cerrando la conversación. Mi conclusión en general con el tema de la migración en la música es que no creo que sea tan específico a la música las afectaciones. Creo que son las mismas afectaciones que el hecho de que se te vaya gente a un equipo de trabajo afecta en un equipo de programadores o en un equipo de pelota. No, yo creo que tiene, como decía Joaquín, consecuencias positivas y negativas. Al interior de Cuba, creo que son más negativas que positivas, desgraciadamente, y sobre todo para la escena de la música en vivo, porque todavía con las nuevas tecnologías es muchísimo más fácil, por supuesto, mantenerte en contacto con tus artistas a través de las redes, etc. Pero la música en vivo sí sufre muchísimo. Y eso es algo que, bueno, por supuesto no tiene solo que ver con la migración, sino también con los estados de los espacios de conciertos, aunque ahora están surgiendo nuevos espacios. Y por otra parte, a mí me da temor que se pierdan las voces críticas que hacen tanta falta para que las cosas avancen, porque están frenando tanto esa libertad de expresión que va a llegar un punto en que nada, lo que va a quedar va a ser lo que está conforme o no tiene ganas de enfrentarse a esos problemas que son los que están causando en buena medida que haya tanta migración. Pero bueno, mirando la parte positiva, sobre todo al exterior de la isla, pues se están creando muchas comunidades de músicos fuera, están naciendo festivales, nuevos espacios. Yeezy, por ejemplo, hablaba de que Miami era una ciudad bastante pobre en cuanto a espacios para presentarse, y ahora esa realidad ha cambiado por completo y hay muchos músicos que se están beneficiando de eso. Entonces, sí, tiene su parte positiva. Bueno, a modo de conclusión, yo creo que el fenómeno migratorio en la música, contextualizándolo como fenómeno migratorio en sentido general, se inscribe en un desbalance tan grande que tenemos. Es un desbalance demográfico que ya tenemos encima y que se nos viene encima. Las consecuencias se van a ver no ahora, sino unos años más adelante. Y bueno, como decíamos, todo es cíclico, nada es eterno, pero sí creo que este problema de la migración en la música, y no solo en la música, va a tener una onda larga mucho más negativa. Para afuera quizás sea positivo a corto plazo. Yo soy de los que piensa que de cara al exterior es negativa de cualquier manera.
Va a ser negativa porque digamos que puede haber una generación, 2 generaciones, quizás un poco más, que tenga algo nuevo que decir, que pueda aportar algo nuevo, que pueda hacer fusionar realmente la música cubana con el lenguaje universal de la música, pero si en los predios de nuestra isla no hay posibilidades de seguir creando y de insertarnos o de reinsertarnos, no vamos a tener nada nuevo que decir, no sé, quizás a lo mejor en 20 años, algo así es lo que me figuro, porque hay una realidad, ya Cuba no está en los planos internacionales en materia de visibilidad y de posibilidades de decir algo nuevo en el lenguaje musical. Hay un agotamiento también a nivel internacional de muchas fórmulas musicales, ¿no? Todo parece estar inventado, eso ya lo hemos hablado en otras ocasiones, pero si Cuba quiere estar en un plano medianamente visible, tiene que mirarse por dentro, porque los músicos que siguen emigrando y que siguen aportando en el exterior, llegará un momento en que no van a tener nada nuevo que decir los que vengan detrás y serán asimilados por el mundo. Y la idea que tenemos como nación, digamos, potente culturalmente, musicalmente, que fuimos en un momento determinado, que aún seguimos siendo, es poderle dar al mundo y no que el mundo termine asimilándolo, termine absorbiéndonos, no solo desde el punto de vista humano, migratorio, sino artístico. Yo soy un poquito más optimista que Rafa, ¿no? Yo creo que me voy por la cuerda de que hay aristas positivas y aristas negativas en todo este fenómeno. Lo que yo sí tengo claro, que más allá de que cambien las estructuras en la música, de que salgamos de la crisis un día económica que vive el país, de todas las crisis espirituales, de todo eso, el fenómeno migratorio siempre va a ser presente, porque ese ha sido una constante en la cultura cubana. Quizás por nuestra propia condición de ser moradores de un archipiélago, de una isla, tengamos como pueblo la necesidad de buscar otros horizontes. Y eso ha pasado siempre cuando tú haces una visión panorámica de lo acontecido en la cultura de este país. Siempre la gente ha estado moviéndose hacia otros puntos de vista. Y yo creo que ese ha sido un signo no de la música, sino de toda la cultura en Cuba. Y me parece que lo va a seguir siendo. Entre tanto, sigamos siendo una ínsula, una isla, o como se prefiere decir ahora, un archipiélago. Y eso tiene cosas buenas y cosas malas. Todo depende de cómo se manejen las circunstancias. Con esta reflexión un poco esperanzadora de Joaquín, quiero que cerremos el episodio de los casetes de AMPM. Quiero darles las gracias a Valdivia, a Joaquín, a Banco, a Anabel y a las personas que accedieron a compartir su testimonio para hacer posible este episodio. Quiero invitarles a que lo escuchen en nuestras plataformas, en las plataformas de podcast, en nuestro sitio web. Recuerden que pueden escribirnos si quieren continuar la conversación sobre estos temas. Me gustaría mucho escucharnos qué piensan sobre este tema. Me lamento como cubano que está aquí hoy en el 2024 por perderme la oportunidad de disfrutar en directo, digamos, el trabajo de estos artistas, pero por otro lado siempre me da mucha curiosidad ver qué caminos pueden tomar y qué cosas va a pasar y qué nuevas escenas se van a crear a raíz de estos procesos migratorios. Muchas gracias a los invitados y esto ha sido un episodio de los casetes de AMPM. Recuerda que puedes escucharnos en nuestro sitio web www.magazineampm.com, en Spotify o tu plataforma de podcast favorita, o seguirnos en las redes sociales como @magazineampm para tener la foto más completa de lo que sucede en Cuba en materia de música.